Isaías en el patio escuchó la voz de Dios nuevamente y dijo: Señor, gracias. Inmediatamente fue, corrió, ya no esperó las fanfarrias ni la honra. Él corrió directamente al rey. Pero cuando llegó al lugar principal donde estaba el rey, no lo vio en su trono, lo vio tendido del otro lado, pegado a la pared, llorando. Y él, con una cara de felicidad y de alegría, entró. Pero la gente que estaba ahí le dijo: Rey, acaba de entrar otra vez Isaías. Cuando escuchas una palabra que sabes que va a suceder eso, probablemente el rey dijo: va a ser hoy mismo que me recoja Dios. A veces esperamos malas noticias cuando Dios ya cambió de parecer. En tu proceso y en tu prueba, Dios puede cambiar las cosas, porque es un Dios que conoce el corazón de sus hijos. Bueno, si tiene contados tus cabellos, Él también sabe lo que hay dentro de este corazón y de tus pensamientos. En esa misma presencia, gracias, en esa misma presencia puedes tomar tu lugar. Quiero hacer una breve introducción. Hace muchos años, antes de que se construyera esta hermosa iglesia para Dios, tuve el privilegio de conocer al apóstol cuando todavía tenía su iglesia a unas cuantas calles acá atrás. Y recuerdo en una ocasión que él nos mencionaba, nos recordaba que él le había dicho a Dios que le diera un estado de revelación o que cambiara algunas cosas. Y recuerdo que en esa ocasión que él nos contaba su breve testimonio, nos decía que Dios en sueño le dijo: haz un evento de música reggaetón. Y él dijo: no, eso no es para nosotros. Y por tercera vez Dios le habla y le dice que lo hiciera. Y recuerdo que él menciona que había un libro que se llamaba Agenda Eventos en ese tiempo, y nosotros habíamos adquirido la portada de ese libreto. Y él le dijo: bueno, si esto es de ti, pues que estos chicos, al momento que yo les hable, ¿verdad?, pues ellos digan que sí. Pero yo no tengo dinero, no tengo nada para invertir. Cuando yo escuché la voz del apóstol que iba a hacer un evento evangelístico, en ese lugar estaba con nosotros unos integrantes de Semilla de Mostaza que estaban ahí con nosotros, un chileno, estaban otros chicos que cantaban rap y hip hop. Bueno, estaba todo lo vil y menospreciado del mundo, estaba en esa habitación. Y cuando nosotros le dijimos que sí, hicimos en una explanada aquí abajo, que es como un campo de fútbol. La intención de nuestro corazón siempre ha sido servir a Dios sin poner un obstáculo financiero. Y después de ahí, Dios empezó a bendecir la vida del apóstol de una manera exagerada. Quiero decirle que muchas veces somos pioneros en algo, y no importa la edad que tú tengas, no importa si no tienes la habilidad o la destreza. Hoy por hoy puedo decir con seguridad que Dios en su misericordia nos ocupó a nosotros, a unos chicos rebeldes para todo el mundo, pero que hizo un cambio. Después nos dimos cuenta que había muchos jóvenes en esta iglesia, y había sido por ese pequeño cambio de haber introducido y hacer lazos y hacer este tipo de cosas que el Padre ya quería. Y hoy por hoy puedo con seguridad decirles a cada uno de ustedes que nosotros pusimos esa semilla, pero ustedes son el fruto de esa semilla. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Dios me transformó, ya no canto reggaetón. Solamente fue un proceso de evangelismo en mi vida. Pero hoy quiero introducirte a algo que va a suceder, y quiero que grabes precisamente este día y este tiempo, porque Dios va a remover las cosas. Estamos orando por más de 7 días para dar esta palabra. Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para esta iglesia? Y a través de la palabra vamos a ver qué es lo que Dios va a empezar a formar. Cómo tocar el corazón de Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Eso es muy difícil, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo. ¿Estás conmigo?
Amén. Vamos rápidamente al segundo libro de Reyes, capítulo 20. Ahí vamos a formar toda la lectura. Tengo Nueva Traducción Viviente y ahí vamos a formarla. Amén. Nueva Traducción Viviente. Checa los cambios y te voy a narrar esta historia, pero quiero que comprendas todo lo que sucede en estos breves versículos. Y dice la palabra de Dios así: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir y no te recuperarás de esta enfermedad. Quiero narrarte esta breve historia. En aquellos tiempos los profetas eran consejeros de los reyes, todo el tiempo estaban en el reinado. Como ahora lo profético tiene que estar en el gobierno, desgraciadamente no está, y por eso es que tenemos un mal gobierno, porque no está dirigido con el propósito eterno, con el propósito de parte de Dios. Pero en esos tiempos, Ezequías para mí es uno de los mejores reyes y te puedo explicar por qué. Porque fue el único que cambió las estrategias malas del padre y las añadió a su tiempo y empezó a corregir, quitando altares, quitando todo y poniendo a Dios en primer lugar. Él fue el primero que regresó los diezmos y las ofrendas al pueblo de Israel, y él fue el primero que vio cómo un ángel descendía en medio de sus enemigos y por la noche los destruyó. Él vio todo eso. Pero cabe mencionar que cuando el pecado de sus padres alcanza la vida de sus hijos, en este caso la vida de Ezequías, en el transcurso del tiempo Ezequías empieza a darse cuenta que a la edad de, ponle 15 o 20 años, tenía un pequeño punto en una de sus piernas, una pequeña herida. Y esta herida empezó a hacerse más grande. Este problema se empezó a incrementar en sus pies y sobre todo en una de sus piernas. Pero a él no le importaba. Él quería seguir luchando y haciendo las cosas para el Padre. Resulta que en una ocasión Ezequías ya no puede caminar y él empieza a tener problemas en su persona, en lo cual había gente a su alrededor que tenía que meterlo a veces hasta en una camilla al palacio real y sentarlo en el trono para que él pudiera dar indicaciones. Esto era muy complicado para él porque siendo el rey, pues teniendo estas dificultades era muy complicado. Y en una ocasión el profeta Isaías se acerca como siempre, ¿verdad? Pero un día antes el profeta tiene una revelación. Y le dice: ¿sabes qué? En esta ocasión tienes que acercarte a Ezequías y le vas a dar el siguiente mensaje. Dile que ordene su casa porque va a morir. Isaías y Ezequías eran muy buenos amigos. Se conocían. Isaías por un momento escuchó la voz de Dios y dijo: no, él no. Porque una persona tan buena como él, que ha hecho lo bueno delante de ti, le estás diciendo que sus días se acortaron. No puedes hacer esto, Dios. Probablemente le dijo Isaías a Dios. ¿Sabes que muchas de las veces las personas que hacen lo correcto delante de Dios son más golpeadas, más criticadas, son las que más son ofendidas, son las que pasan por más pruebas, son las que a veces se revientan en medio de las pruebas? ¿Y cómo tocar el corazón de Dios en medio de la dificultad? ¡Qué terrible! ¡Qué complicado! De repente se abrieron las puertas de aquella hermosa Jerusalén y entró Isaías con la cabeza agachada. De repente se abrieron las puertas de aquel lugar donde estaba el rey. Isaías iba con la cabeza agachada. El rey favorosamente le dijo: amigo, qué bueno que viniste, bienvenido. ¿Qué mensaje traes de parte de Dios? Isaías con la cabeza agachada le dijo: rey, esto dice el Señor.
ordena tu casa, porque vas a morir. Inmediatamente el rey escuchó esta conversación y se turbó su corazón, porque sabía que todo lo que venía de la voz de ese hombre se tenía que hacer real. El profeta no andaba con juegos. El profeta no estaba jugando a la adivinación. No era un esotero. Era la misma voz de Dios hablando a la vida de las personas y a la vida del rey. Cuando Ezequías escuchó la voz del profeta y la voz de Dios que le dijo: prepárate porque vas a morir, inmediatamente agachó su cabeza, porque sabía que eso iba a suceder. En ese momento Isaías se dio media vuelta y salió por las puertas de ese palacio que todo el tiempo recorría. Yo creo que se venía haciendo preguntas en la cabeza. ¿Por qué él? Y vamos a ver lo que sucede. Porque hay cosas que Dios hace. Y yo te voy a decir que Dios es un Dios que puede cambiar de opinión cuando ve algo y cuando ve a alguien que está rendido delante de Él. Amén. Puedes darle un aplauso a Cristo. Versículo número 2. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey echó a llorar amargamente. Estaba su esposa a un lado. Estaban algunas personas importantes en esa habitación. El rey, como pudo, se incorporó y se fue a un rincón. Y empezó a clamar. Y empezó a decirle a Dios: Padre, ¿qué está pasando? Mira, no he visto nacer todavía la vida de mi hijo por completo. No me has dado estas cosas. Y hice lo que no hizo mi padre. Hice lo que no han hecho otros reyes. ¿Cómo es posible que tú a mí me digas que voy a morir, que prepare mis cosas? ¿Acaso no he hecho lo correcto delante de ti todo el tiempo? ¿No te ha agradado en mis oraciones, en mis ayunos? ¿No he preparado mi vida para ti, para darte a ti lo mejor? Me negué a mí mismo para estar en este trono a pesar de mi enfermedad. Y me dices que voy a morir. ¿Por qué permites esas cosas? A lo mejor su llanto tan amargo fue: no permitas que no vea tu gloria en esta nación. Quiero verlos como en el tiempo de Moisés, o a lo mejor como en los tiempos de otros profetas. Dame la oportunidad. Y en esa soledad y en esa tristeza, tocó el corazón de Dios. ¿Sabes lo complicado que es a veces ser el hijo del pastor, el ministro, el líder, el ujier, el servidor? Y que estés pasando por tantos problemas y tantas acusaciones de otras personas, o aún como congregante venir a la iglesia y decirte: ahí va el santurrón, ahí va el familiar que ahora acaba de aceptar a Cristo y mira cómo se comporta todavía. Mira, aquellos que creen en Dios están pasando por problemas financieros. ¿A poco ese es el Dios que sirven? O alcanzas a escuchar de otras personas: ese no ha cambiado nada, aunque tiene a Cristo en su corazón. Qué triste es saber que en muchas de las ocasiones, sirviendo a Dios, la estamos pasando mal.
que viniendo a la casa a refugiarnos todavía nos duelen muchas cosas del pasado y todavía las seguimos cargando. Qué triste es que a pesar de los años que llevamos en el Evangelio, seguimos siendo egoístas, vanagloriosos, orgullosos, envidiosos, llenos de calumnias. Leemos la palabra a la mitad porque no la vivimos, solamente la hablamos. Qué triste es ver una iglesia que no está unida con otras. ¿Sabes qué me duele más a veces de ser cristiano? Llamarme así. Porque no cumplo muchas de las reglas o las asignaciones o los propósitos. Y a veces Dios me tiene que meter en cintura y me tiene que humillar para saber quién soy realmente. En la humillación, en la humildad, conoces a Dios, porque te sabes tú personalmente y lo sabes que sin Él no eres nadie. Dale un aplauso a Cristo. Todo lo que le pidas hoy a Dios, Él lo va a conceder. Te lo digo delante del Padre, hoy lo va a conceder. De repente aquel rey, como un niño, estaba pegado en la pared llorando. Y el profeta probablemente también iba llorando porque era su mejor amigo. Y él va bajando las escaleras de aquel lugar. Y cuando entra al patio, recibe el siguiente mensaje. Di conmigo: Señor Jesús, si tú quieres cambiar de opinión, heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Estás listo? 4. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Dáselo, dáselo. Gloria. Isaías en el patio escuchó la voz de Dios nuevamente y dijo: Señor, gracias. Inmediatamente fue, corrió, ya no esperó las fanfarrias ni la honra. Él corrió directamente al rey, pero cuando llegó al lugar principal donde estaba el rey, no lo vio en su trono. Lo vio tendido del otro lado, pegado a la pared, llorando. Y él, con una cara de felicidad y de alegría, entró, pero la gente que estaba ahí le dijo: rey, acaba de entrar otra vez Isaías. Escúchame, cuando escuchas una palabra que sabes que va a suceder eso, probablemente el rey dijo: yo creo que va a ser hoy mismo que me recoja Dios. A veces esperamos malas noticias cuando Dios ya cambió de parecer. En tu proceso y en tu prueba, Dios puede cambiar las cosas, porque es un Dios que conoce el corazón de sus hijos. Bueno, si tiene contados tus cabellos, Él también sabe lo que hay dentro de este corazón y de tus pensamientos. Amén, amén, amén. Amén. Yo creo que quiso Isaías agarrar y abrazar al rey y decirle: oye, este es el mensaje. Mira, levántate. Dice Dios que en 3 días te va a sanar y que vas a vivir 15 años más de vida, porque Dios es un Dios de cambios. Y no sé qué le acabas de decir a Dios, pero cambió de opinión. Yo solamente soy su mensajero. Y dice el Señor que esto viene sobre ti.
¡Wow! Si se lo vas a dar a Él, dáselo fuerte, 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 fuerte. Y cuando Dios cambia de parecer, acomoda todas las cosas a favor. Di conmigo, Señor Jesús, acomoda las cosas a mi favor. Uy. Yo no sé qué estés pasando, iglesia, pero hay algo bien grande que va a suceder. Tus ojos van a ser abiertos a un nivel tan gigante y exagerado que vas a ver su gloria en ese tiempo. La vas a ver, tú la vas a ver, la vas a palpar, la vas a sentir, la vas a abrazar. Esta promesa es tuya. Y mira qué hermoso es Dios, fíjate qué tremendo. Dice la palabra ahí en el 6: te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. ¿Sabes que cuando escuchamos las promesas de Dios muchas veces dudamos de esa promesa? ¿Será posible que Dios me la pueda dar? Estaré en los planes de Dios, pero si he sido un egoísta, he sido un patán, voy a la iglesia, me quedo dormido, no estoy diezmando, no estoy haciendo las cosas como debo. Pero escúchame, Dios no se va a rebajar a nuestra naturaleza. En pocas palabras, Él no va a cambiar de opinión cuando Él ya dijo algo, a menos que sea para glorificar su propio nombre. Y escuchó otra vez, de la voz del profeta, que ahora los asirios iban a pertenecer al dominio del rey. Y a veces nos hacemos preguntas, pero enfermo como estoy, ¿así Dios me va a bendecir? Sí, así Dios te va a bendecir. Porque Él no muda sus palabras, Él no las cambia, Él no retrocede a lo que Él dice. Amén. Y si Él te va a bendecir en este día, toma la palabra. Pero ¿sabes qué? No solamente la vas a tomar, Él la va a hacer real. Dáselo a Él, dáselo. Di conmigo, otra vez. Entonces Isaías dijo: preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Pero mira lo que pasa. Todo el tiempo, desde que esta herida estaba en su pierna, todo el tiempo le ponían higos, hojas, ungüento. Parecía que todo el tiempo, de lo mismo que Dios te habla y de lo mismo que Dios quiere hacer contigo, todavía no se hace, todavía no se cumple. Porque muchas veces no creemos la palabra que Dios ya soltó a nuestra vida. Escucha, tú no eres un costal de profecías. Lo que Dios dice lo va a cumplir y lo va a hacer real sobre ti. ¿Sí estás conmigo? Ahora te voy a explicar algo que viene de parte de Dios. Ezequías ya sabía el procedimiento de las personas que le ponían el ungüento en la herida, pero el profeta no la había visto. El profeta no había visto la herida que tenía el rey en su pierna hasta que se le abrieron en ese día. ¿Sabes por qué las palabras de Dios no se cumplen? Porque hay cosas que tú ocultas de tu pasado que todavía no quieres escapar de ellas. Y cuando tú ocultas algo que ya atrás te sucedió, pecados ocultos, problemas en el matrimonio, probablemente vengas aquí, pero estás despedazado allá afuera. Y eso que ocultas, cuando viene la revelación, sale a la luz. Pero sale a la luz no para avergonzarte, sino para levantarte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y de repente le dice el profeta: ¿sabes qué? Úntale nuevamente de lo a que él está acostumbrado. Y de repente esa herida negra como una mancha, porque probablemente era cáncer, en el momento se empezó a desvanecer poco a poco. Tu Dios no es un Dios de mañana. Tu Dios es un Dios de ahora.
Él no va a esperar para hacer algo mañana, lo va a hacer hoy. Pero que esté trabajando cuando tú estás callado, eso es otro rollo. Y empezó a ver Ezequías que su pierna empezó a tener fuerza, la que ya había perdido. Y no solamente la pierna, sino su cadera, su columna, empezó a formarse otra vez con ese vigor, con esa fuerza, como un chamaco de 18 años. Sabía que Dios ya estaba trabajando ahí, porque hay algo que Dios sí hace. Y es que cuando Dios trabaja en la vida de la persona, Él mismo la hace que crea en sí misma. Y sobre todo que crea en Dios. Si las palabras no se han cumplido, es porque dejaste de creer en ellas. Y hay un problema muy grande con el que se dice ser cristiano, porque predicamos muy bonito afuera, pero no creemos nosotros en aquel que dio la primera palabra. Cuando yo conocí a este hombre, el apóstol, yo te voy a decir una cosa: en medio de su prueba empezó a creer que algo grande iba a suceder. Y tú eres el ADN de él. Y tú tienes que aprender que en medio de lo que tú estás pasando, tú tienes que abrazarlo. Y tienes que decir: si ese hombre de Dios lo hizo, yo que soy parte de la casa, parte de la familia, que soy herencia, puedo hacerlo también. Amén. Gloria a Dios. Mira qué tremendo. Vamos a lo siguiente. Di conmigo: yo creo. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que sanaré en 3 días? Iré al templo del Señor. Nos detenemos. Mi pregunta ¿es bueno preguntarle a Dios? Sí. Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y ahora tenemos que aprender a rendirla. Aunque nos dé miedo, aunque haya una inseguridad, aunque las cosas no parezcan como uno quiere o que sucedan como uno quiere. Qué interesante es, pero mira, a veces hay que poner la prueba, ¿sí?, en las manos de Dios. Ok, ya sé que me vas a sanar, ahora lo creo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Eso no es una pregunta que Ezequías está haciendo en mala onda. Está haciendo una pregunta de reto. Está haciendo una pregunta en la cual dice: bueno, ahora que ya creo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo me vas a subir en 3 días? Te voy a explicar por qué hizo esa pregunta él. Porque donde estaba el reino de Ezequías era abajo, y el templo del Señor estaba hasta lo más alto de una montaña. La pregunta es: bueno, ¿cómo me vas a sanar a mí si no puedo caminar y tengo que subir en 3 días allá arriba? Bueno, es pregunta. Y aquí empieza lo sobrenatural de Dios. Porque a Dios hay que creerle, pero también hay que ver su gloria en el reto, en la prueba, en lo difícil. Porque si tú no haces eso, lo único que va a suceder es: sí creo, y te vuelves a quedar como el cristiano mediocre, no haciendo nada. Tienes que activar las palabras, pero tienes que sujetarte a ellas, abrazarlas y decir: ¿a dónde voy con esta palabra? ¿Sabes que hoy Dios va a hacer algo bien exagerado, bien grande? Y te voy a decir que aunque no esté el apóstol, hay algo sobrenatural que tú vas a escuchar, porque tú vas a ser el hacedor de aquellas cosas que van a empezar a suceder. Amén, 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 amén. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la prueba? Señor. Isaías contestó en el 9: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelante 10 grados o que se atrasara 10 grados? Pregunta, iglesia: ¿fácil o difícil? ¿Difícil? No los veo convencidos. Pregunta, iglesia: ¿fácil o difícil?
Fácil, difícil. Estamos, mitad y mitad. Pregunta, iglesia, ¿fácil o difícil? Recuerde que dos pensamientos, ¿verdad?, no pueden prevalecer. Y te voy a explicar por qué muchas veces, sin ofender a nadie, nos gusta lo fácil. Porque no queremos pagar el precio. Pero los que queremos las cosas difíciles, es verdad, Dios nos va a meter por todo lo más complicado. Pero escucha esto es para los que dijeron fácil. Dios te hizo un vehículo 4x4, todoterreno. Donde Él te va a meter, sabe los vehículos, ya las llantas que te metió espirituales y sabe el motor que tú tienes. Él no se equivoca en la asignación que Él te dio. Y si te metió en algo difícil, Él te preparó para esa situación. Dáselo, dáselo. Amén. Gloria. Te voy a enseñar lo que sucede en este momento. Porque Dios me ponía números esta semana. Yo decía, Dios, ¿qué es esto? Resulta que 10 grados en nuestro reloj natural son 40 minutos. En el lenguaje hebreo no existe el 40. Existe la combinación entre el 0 y el 4. Y es algo bien interesante. ¿En cuántas semanas da a luz una mujer? ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel? ¿Y sabes qué significa el 4? Estabilidad. Por eso tu mesa tiene 4 patas y tus sillas también tienen 4 patas. Significa que donde Dios te va a poner, va a sustentar todas las cosas porque le va a dar estabilidad. ¿Sabes qué significa el 0? Comienzos. En pocas palabras, inicio. Pero cuando Dios te da un inicio en la estabilidad, ¡wow!, vas a empezar a ver su gloria. Ahora te voy a explicar algo bien poderoso. ¿Fácil o difícil? ¿Difícil o no? Ok, ahora Dios nos va a dar estabilidad, pero nos va a empezar de ceros. Dios quiere una iglesia que no compita con las demás, sino que comparta con otros. Dios quiere una iglesia de santidad, no de santurrones. ¡Gloria! Amén. Y si Dios es una iglesia muy rica, deja de guardar el diezmo porque no es para ti. Si quieres ver algo de parte de Dios, tienes que empezar a pactar con Él. No voy a hablar de finanzas, voy a hablar de lo que hay dentro del corazón. Porque si en medio de la prueba tocas el corazón de Dios, Dios va a cambiar de opinión. Chécate. Vamos a lo siguiente. Cuando él escuchó, el rey, el reloj de Acaz no era como el de nosotros. Era de sombra, de variación solar. ¿Alguien los conoce? Los tuvimos aquí en México hace millones de años. Hace muchos años. Resulta que el reloj, entre más subía el sol o bajaba el sol, marcaba la hora. ¿Fácil o difícil? Entonces se juntó Isaías y Ezequías y dijo: vamos a ir al reloj de mi padre, el que él formó hace muchos años, y vamos a ver si Dios está con nosotros y si Dios va a responder a la pregunta que le estoy haciendo. Si Él me va a librar de esta enfermedad y va a cambiar las cosas, porque ya escuché que voy a vivir 15 años, pero tiene que hacer algo con mi pierna. Ya escuché que no voy a morir, pero tiene que hacer algo con este reino. Y quiero ver a alguien de mi propia sangre que cuide el trono. Pero vamos ahí. Cuando estaban enfrente de aquel reloj, Isaías y Ezequías estaban así. Isaías esperando: Señor, no me defraudes, aquí no. Esta vez no.
y Ezequías esperando su promesa. Y mira lo que sucede. La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso es fácil. Mejor haz que retroceda 10 grados. Cuando tú pides cosas difíciles, tienes que aprender a esperar que eso suceda. Pero nunca permitas que la duda llegue a tu mente o a tu corazón para poder desfragmentar lo que Dios ya habló. Porque lo único que puede romper las cosas es que tú no creas en aquellas que el Padre ya habló. Y los dos estaban ahí, esperando que el reloj retrocediera 40 minutos. ¿Cuánto tiempo pasaron ahí? 40 minutos. Muchas veces nos desesperamos porque queremos que Dios nos resuelva rápido el asuntito. Dios no es así. Dios primero tiene que ver obediencia y fidelidad en ti para poder hacer algo Él en tu vida personal. Si tu matrimonio se reventó, tienes que aprender a esperar. Si las finanzas no están, siembra, pero tienes que aprender a esperar cuando venga la cosecha. Nosotros no queremos nada, escucha bien, fácil. Queremos las cosas ¿qué? Difícil. Queremos las cosas que se compliquen. Queremos las cosas que nos den sabor. Queremos las cosas que no sean rutinarias. Cambiar las estrategias, modificar los diseños. Eso es lo que nosotros queremos. Porque creemos en un Dios de lo imposible. Creemos en un Dios de lo imposible. Creemos en un Dios de lo imposible. ¿Estás conmigo? Gloria a Dios. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera. Y el Señor hizo retroceder 10 grados atrás la sombra solar. Tu Dios puede hacer bajar el sol o subirlo. Mover las cosas sobrenaturales por sus propios diseños. Tu Dios es tan grande que antes de que le pidas, Él ya sabe lo que te va a dar. Tu Dios es tan grande que en medio de la nada Él puede hacer un oasis en medio del desierto. Él puede cambiar las cosas y las estrategias. No importa cómo estés. No importa si no te llamas hijo. No importa si estás alejado de la iglesia o de Dios. Él puede hacer cosas diferentes. Él puede cambiar, estructurar, modificar las cosas, porque Él es Dios. Y si hay algo imposible para Él, entonces no se llamaría Dios. Para Él todo es. Entonces aprende a creer en Él, amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Ahora viene el reto. ¿Cuántos quieren este reto? Cierra tus ojos ahí donde tú estás sentado, porque quiero dar esta palabra.